charla magistral dedicada a periodismo literario, que va a estar a cargo de Lidiet Carrión. Bienvenida, Lidiet. Me encanta que estés acá. Esta charla es parte del tercer diplomado en escritura creativa, que ha estado en marcha desde agosto de 2023 y está ya en la recta final. De hecho, ahora mismo, por cierto, estamos a 2 días de que cierre la convocatoria del cuarto diplomado, por si quienes nos ven quieren echarle ahí un ojo en la página y las redes de Literatura UNAM. Y bueno, para que entremos en materia, Lidiet Carrión es periodista, escritora, muy activa en pie de página, está en medio de la red de periodistas de a pie. Ha colaborado con varias piezas de investigación, también en el Universal, Gato Pardo, Milenio, entre otros espacios. Es autora del libro estremecedor, por cierto, terrible, pero también una gran pieza de investigación, La fosa de agua, desapariciones y feminicidios en el Río de los Remedios. Fue parte de la investigación para la docuserie Cenizas de Gloria que produjo Juan Villoro. Es maestra en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde además imparte clases, y ahora está estudiando el doctorado en escritura creativa en la Universidad de Houston. De nuevo, muchas gracias, Lidiet, por haber aceptado, por estar acá. Te escuchamos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar aquí, estar bueno, en mi casa, en mi alma mater, pues, ¿no? Y hablando este tema, o estos temas que me apasionan y que me parecen tan importantes, aunque pareciera que de repente la literatura fuera una cosa como eh, que no fuera tan relevante como otras cosas tan urgentes en el país. Yo estoy convencida de que a través de una mejor y más sólida industria narrativa podríamos también cambiar de alguna manera muchos aspectos, tal vez sociales, inclusive, ¿no? Bueno, pues les voy a compartir pantalla, ¿está bien? Eh, bueno, pues como titulamos esta conferencia, el periodismo literario o un espacio entre dos tradiciones, ¿no? Si tienen dudas o algo así, se vale, yo soy de la idea de que se vale interrumpir, que se vale decir, no sé, cualquier cosa, ¿no? Siéntense con libertad. Aquí yo veo si hacen la manita y me callo, porque además es muy aburrido escuchar a una sola persona tanto tiempo, ¿no? Y más en Zoom. No sé ustedes, pero yo los Zooms ya los alucino en muchos aspectos, pero bueno, de repente es lo único que hay para hacerlo. Bueno, desde el periodismo narrativo nos gusta tratar de fijar un punto específico de arranque para el llamado periodismo narrativo. Aquí puse unos tejidos porque últimamente lo que he estado pensando es que lo que más se parece a narrar es un poco como tejer, ¿no? Y ir haciendo como pequeños bloquecitos que va hilando y que va generando algo más amplio, que puede ser de muchos colores, que puede ser de un solo tema, que puede tener distintos puntos o distintos niveles de intensidad, ¿no? Que pueden ser muy variados o puede ser muy sencillo, pues, ¿no? Eh, Algunos les gusta pensar, por ejemplo, es que depende si, para hacer esta pequeña presentación, pues me puse a buscar un poco como que se decía sobre el periodismo narrativo y bueno, pues a cada quien, según el lugar en donde esté del hemisferio del globo, pues le gusta pensar que los meros empezaron en tal o cual lado, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, si uno va y busca cosas en América Latina, van a decir que el periodismo narrativo de alguna manera empieza con las crónicas de Indias, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas. Algunos piensan eso, ¿no? Otros lo sitúan, sobre todo en los países angloparlantes, con Daniel Defoe, ¿no? Uno que es considerado el padre de la novela moderna, por lo menos en Inglaterra, ¿no? Con La tormenta y su diario de la peste. Eh, es probable que en este caso esté un poquito más cercano porque además Daniel Defoe vivió en una época en que justo surge el periodismo como lo conocemos en la modernidad, ¿no? Eh, pero ha habido grandes libros o grandes historias que están navegando entre ambas aguas, ¿no? Entre la llamada literatura, llamémosle una literatura más de ficción, y lo que tiene que ver con el relato de los hechos verídicos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Memorias de la Casa Muerta, o Memorias de la Casa de la Muerte, según se traduzca, de Dostoyevsky, que es una ficción
pero que está basada, por ejemplo, en toda su experiencia al haber sido prisionero en Siberia, ¿no? Quizás más que periodismo narrativo o periodismo literario, caería más en lo que ahora le llaman, que está muy de moda ese término, que es la autoficción, ¿no? Tal vez. Pienso también en La isla de Sajalín de Chekhov. Fue publicada más o menos, bueno, la terminó de escribir en 1890 para hacer una tesis doctoral y al final se la rechazaron y fue publicada al final en 1895 después de haber sido rechazada por todos lados. Que además es considerado el primer gran reportaje, un reportaje de gran formato sobre las experiencias en una prisión, en una colonia penitenciaria, es decir, que ahí los presos o las personas que estaban condenadas de alguna manera tenían que vivir y colonizar ese lugar, ¿no? Eh, Otros textos, por ejemplo, bueno, que en la tradición latinoamericana gustan mucho son las crónicas que hace José Martí desde Estados Unidos. La más famosa es El Puente de Brooklyn, ¿no? Donde relata cómo, bueno, esta gran obra de ingeniería, ¿no? Su propio azor, su sorpresa, su admiración al ver cómo se está construyendo este puente, ¿no? Eh, bueno, aquí, este es un librito que a mí me gusta mucho, bueno, que si están muy interesadas en el tema de cómo reportear, que es una parte muy importante si uno quiere hacer periodismo narrativo, el editor Piero Brunello edita todas las muchas cartas y comunicaciones que tuvo Chekhov cuando fue a la isla de Sajalín, sobre cómo escribió, cómo investigó ese reportaje y también cómo lo escribió. Y me parece que, bueno, es un libro que a mí en lo personal me gusta mucho, perdón, y que realmente sistematiza muy bien como ¿cómo podemos llamar? La tradición, no la tradición, perdón, como esta parte artesanal de investigar, ¿no? O sea, los dos más claros ejemplos es justo el título, ¿no? Que si quiere uno investigar, pues necesita unos buenos zapatos y un cuaderno de notas, no se te puede olvidar ninguno de los dos, ¿no? Tal vez ahora en esta época diríamos, y además una grabadora y tal vez una cámara fotográfica, pero bueno, esos dos son muy importantes. Yo agregaría siempre un vaso de agua, un poco de agua, no sé, ¿no? Pero que es como lo más básico, que hay que gastar muchos zapatos, ¿no? Y bueno, en México y América Latina tenemos grandes exponentes, ¿no? Como antecedente, de nuevo, si nos queremos poner como muy históricos, pues está la crónica mexicana de Fernando o Hernando, según, ¿no? De Alvarado Tesosomo. Eh, eh, por supuesto, Rodolfo Walsh en Argentina con Operación Masacre, que es considerado como el inicio del periodismo de investigación en Argentina y además un exponente del periodismo narrativo. Pero vean, es del 57, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo ha leído o no. No, es un libro muy interesante porque Rodolfo Walsh logra entrevistar y hablar con sobrevivientes de una masacre terrible en la que la policía había querido como desarticular una célula peronista que estaba como metida en temas de disidencia, pero terminaron agarrando, pues sí, tal vez a un par de peronistas, pero a otros, a obreros y gente que acaba de salir de su trabajo y se ha ido a ver un partido, ¿no? O sea, y es una gran pieza, ¿no? En México tenemos, bueno, por supuesto, a Vicente Leñero con Asesinato, tal vez los periodistas también aquí. Y ya más para acá, pues Carlos Monsiváis hizo una antología que a mí me gusta mucho porque va desde el siglo XIX hasta lo más cercano que le tocó a Monsiváis, sobre las crónicas que se han publicado en los medios mexicanos y hay cosas muy interesantes, ¿no? Desde la nota roja pura y dura hasta una crónica que a mí en lo personal me gusta mucho de Fernando Benítez sobre los hongos alucinantes y la vez que conoció a la Santa Sabina, ¿no? A esta mujer prodigiosa, ¿no? En fin, ¿no? Y bueno, a nivel Latinoamérica, por supuesto, está Gabriel García Márquez, ¿no? Y de aquí rescato sobre todo Noticias de un secuestro, aunque tiene piezas interesantes, ¿no? Y bueno, hay muchos más. Actualmente se dice, por ejemplo, que en la actualidad
la mayor parte de la literatura más exitosa, o que ha tenido como más impacto, ha sido hecha por cronistas, ¿no? En América Latina, pienso en Gabriela Miner, en Leila Guerriero, en fin, ¿no? En México hay varios exponentes, ¿no? Que han hecho cosas muy, digamos, que han hecho grandes aportaciones, ¿no? Desde, pues tal vez el propio Diego Sorno, Daniel Arrea, en fin, ¿no? Entonces, o sea, hay mucho, es una tendencia creciente, llamémosle un género que se ha vuelto muy popular, se ha vuelto, o sea, que es mucho más popular ahora que antes y que pues, está alcanzando como niveles de calidad pues muy, muy importantes, muy relevantes, ¿no? Bueno, y siempre, cada vez que se habla de periodismo narrativo, nos dicen que prácticamente lo inventaron los estadounidenses con el nuevo periodismo estadounidense, pero como vemos, pues no es así, o sea, hay muchos antecedentes y en la propia América Latina se están haciendo cosas interesantes, pero no les podemos quitar como su importancia, ¿no? A Tom Wolfe, Truman Capote, Hunter Thompson, Gaitalis, que por cierto, Gaitalis siempre odia que lo metan en esta lista, porque Gaitalis hace una crítica muy fuerte y además es una crítica real, que es que todos estos otros exponentes no tenían esta no tenían la rigurosidad que Tales expresa o busca en sus textos, ¿no? A pesar de que el propio Tales también de repente ha sido cuestionado porque hizo un libro ahí sobre un hotel, no recuerdo si era un hotel o algo así, pero el caso es que al final se descubrió que se lo habían choreado y que al final no había sido las cosas como había publicado en su libro y él se sintió muy mal y tuvo que salir. Pero bueno, él tenía este esfuerzo y hacía este enorme esfuerzo antes de que le pasara esto, por tener ¿cómo podemos llamar? Por tener una rigurosidad que él acusaba y acusa, ¿no? En algunas entrevistas lo he hecho, acusaba, no sé si todavía siguen eso, que ni Tom Wolfe, ni Capote, ni Thompson tuvieron jamás, ¿no? Que eran más, llamémosle, escritores que periodistas, ¿no? Y aquí viene una parte importante porque efectivamente en la actualidad, justo porque llamémosle el género de no ficción, sobre todo de no ficción, como se le conoce mucho en los Estados Unidos, es tan popular que, bueno, muchísima gente quiere escribir no ficción, ¿no? Pero el problema con la no ficción es que uno tiene que ser bello, pero por el otro lado tiene que ser verdadero, ¿no? Y bueno, nos podemos meter aquí en una discusión, si quieren, luego la hacemos, ¿no? Es que la verdad no existe, la verdad nunca se llega, ¿no? La otra es mejor, es que no existe la verdad, hay versiones. Bueno, sí, pero a ver, los científicos también hablan de, bueno, hay algunos hechos que sí pueden ser irrefutables y a partir de ahí podemos construir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un problema, llamémosle ahora, porque sí es un género muy popular, pero se requieren digamos, el desarrollo de dos habilidades, ¿no? La investigación por un lado y por otro lado la narrativa. Ninguna de esas dos habilidades es fácil, requieren mucho trabajo y requieren metodología y requieren sistematización, etcétera, ¿no? No sé si hasta aquí tienen comentarios o dudas, porque si no yo hablo y hablo y hablo y siento que voy a terminarlos durmiendo, oigan, porque los Zooms son, bueno. Bueno, como mencionamos hace rato, tanto el concepto de periodismo como de literatura en realidad son bastante recientes y pertenecen a la modernidad, ¿no? Pero por supuesto se hacían cosas antes, se hacían poemas, se hacían épicas, se hacían un montón de cosas. La novela, como la conocemos ahora, pues sí es muy de la modernidad e igual se hacían relatos, había juglares, había un montón de formas en que la gente que buscaba enterarse, comunicar y enterarse de lo que estaba ocurriendo, pero bueno, el periódico como tal sí es un producto enteramente moderno, o sea, surge con la imprenta, surge con una sociedad, digamos, con ya una clase que es urbana, burguesa, etcétera, ¿no? Entonces, pero en lo personal, a mí me gusta pensar, insisto, ¿no? A pesar de que lo podemos situar en la modernidad, me gusta pensar que la necesidad de contar lo que ocurre, ¿no? Y de inventar historias, pues siempre han estado enredadas, retroalimentándose y a veces creando híbridos, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar eso. Si bien estos dos conceptos sí son bastante, bastante recientes, ¿no? Espérame. Entonces, bueno, ¿qué es el periodismo literario? Es una historia de no ficción
tiene como dos cualidades, como decíamos ahora. Es una historia que tuvo que haber pasado, tal vez, y que la persona que lo va a escribir, que quiere narrar esto, trata de apegarse a los hechos, que como vamos a ver, como podemos ver, en realidad es muy difícil y en muchas ocasiones no es posible, y entonces hay técnicas y herramientas para hacer lo más éticos posible, y, que, y dos, que está narrada con técnicas y recursos que provienen de la literatura. Esto es, bueno, aquí me gustaría preguntarles, para no seguir hablando yo nada más, ¿qué herramientas narrativas ustedes ya han visto que se les puede ocurrir que puedan funcionar en esto que estoy platicando? Sé, por ahí, no sé. A ver, Abril. Sí, buenas tardes. Pues podría pensar en rasgos generales que podría tener un tema, una estructura y personajes. Específicamente un personaje que lleve como el asunto de la historia. Uh-huh. Un tema, estructura, personaje. A ver, fíjense, no me traje una. Aquí tengo, perfecto. Sí, muy bien. Un tema, estructura y personajes, ¿no? ¿Qué más? Pueden levantar su mano y les doy la palabra. Gracias, Abril. ¿Quién más? A ver, Ana. Anabel. Bueno, puede ser acción, ¿no? Que permanentemente tiene que estar sucediendo algo y también un escenario en donde sucede. Ok, muy bien, sí. Sergio. ¿Qué más? Pues puede ser prolepsis, analepsis. ¿Dónde vamos a empezar la crónica? Puede ser en media res, en medio del asunto, que es algo que lo he leído con frecuencia. A Sí, veces una crónica termina por el final, no necesariamente por el principio. sí, muy bien. Mauren. Sí, de la mano con lo que Sergio decía, yo pensaría que la estructura es algo que le da mucha riqueza al producto final. Muy bien, ahorita ya efectivamente han mencionado la estructura en dos ocasiones. Platíquenme qué tipo de estructuras conocen o en qué tipo de estructuras están pensando. Aures. Ah, había una que no recuerdo el nombre, pero que em, lo que retrataba era varias voces de un solo acontecimiento, como varias perspectivas de contar desde de una historia, ¿no? Y creo que, bueno, a mí se me ocurriría que esa podría funcionar muy padre para el periodismo literario. Ujú. Muy bien, sí, muchas gracias. Efectivamente, y de hecho se utiliza. ¿Quién más? ¿Qué otras estructuras o qué otras herramientas de la narrativa podemos utilizar? Guadalupe. No te oímos. Es la que sostendría el interés de quien la lea. Entonces parecería que el primer párrafo, la forma de iniciar, es fundamental y es como la clave para poder desarrollar lo demás. Entonces, pues se habla incluso, alguna vez se ha mencionado también que hacer escaletas y ver cómo van las acciones. O sea, una vez que uno tiene todo lo que ha investigado, poder darle valor, prioridad y lugar y ubicar todo armar la estructura, pero partiendo teniendo muy en cuenta que el principio es fundamental, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente el principio es fundamental, más en periodismo, porque además hay mucha competencia. Entonces, si un lector se aburre en su primer párrafo, es difícil que vaya a dar oportunidad, cosa que, por ejemplo, si
un lector, una lectora compra un libro, pues le va a dar chance a que sea unas 5 hojitas, ¿no? Antes de decidir, pero en periodismo no. A ver, un último que me gustaría escuchar, ¿qué otra cosa se les ocurre que se puede aplicar? Monse. Sí, tal vez la focalización, que claro es parte de la estructura, pero determinar desde dónde se va a hablar, ¿no? Si va a ser un narrador, no, no sé si un narrador, pero digamos una voz en primera persona o testigo, o más bien así alejado del acontecimiento que se va a narrar. Así es el punto de vista, ¿no? Sí. Sí, muchísimas gracias. Pues sí, pues todas este tipo de cosas, de herramientas, bueno, sí, de recursos, de técnicas que hay para hacer una obra narrativa, se pueden aplicar para una obra de no ficción, ¿no? Eh, Efectivamente, la estructura, que puede ser una estructura obviamente la más básica, la que siempre tenemos que tener en cuenta es que hay un conflicto, ¿no? Hay un planteamiento, un nudo y un desenlace, ¿no? Y como decía por allá, pues se puede empezar tal vez por el final o se puede empezar por el no, o sea, eso, de acuerdo además también con las herramientas que ya uno va teniendo. El saber cuál es el tema, ¿no? Estas estructuras que hablábamos y también identificar a las y los personajes, ¿no? Eh, a diferencia de la ficción, aquí el problema es que generalmente los personajes, pues son personas que están vivas, ¿no? O que quizás fallecieron, o que van a leer lo que uno va a escribir, ¿no? Que generalmente tenemos acceso a ellas y a ellos, pues, a partir de un pacto de confianza o un pacto de intercambio de información, ¿no? De distintas, digamos, tal vez de la necesidad que pueda tener una persona de dar a conocer un caso, o tal vez a partir bueno, sí, del deseo de dar a conocer un hecho, en fin, ¿no? O tal vez de los intereses que pueda tener una persona, ¿no? Entonces, eso, digamos que hace las cosas un poco más complicadas, porque, por ejemplo, tal vez en una novela de ficción, pues podemos complejizar a nuestros protagonistas sin miedo a que se vayan a sentir ofendidos, ¿no? O podemos complejizar sin temor a equivocarnos. Y aquí tenemos primero que hacer como una investigación muy profunda, ¿no? Pero todas estas herramientas, además, si se fijan, algunos de los puntos que ustedes mencionan, por ejemplo, la acción, qué pasó, dónde sucede, el lugar, ¿no? Los personajes. Eh, Estas cosas también son como preguntas de periodismo. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Y el por qué y para qué, que podría ser tal vez el gran tema, un tema que muchas veces no sabemos ni siquiera cuál es el gran tema general, sino hasta que terminamos de escribir, ¿no? Que podemos saber cuál es el hecho, pero no qué es lo que estamos investigando en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya bien, hay coincidencias, personajes, estas preguntas del periodismo, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿no? Y la estructura que permite que una cosa se lea de principio a fin, que por supuesto en una nota clásica de un periódico clásico del siglo XX, pues no funciona así. La nota clásica en periodismo pues, es una pirámide invertida y la idea es que el lector se entere de lo más relevante en los primeros párrafos y que después inclusive pueda dejar de leerlo e igual ya salga informado, ¿no? No sé si hasta aquí tienen comentarios o preguntas, nada. Entonces, bueno, aquí, como vimos acá atrás, perdón, como vimos acá atrás, eh, están estas dos, ¿no? Las técnicas unas técnicas y recursos que provienen de la literatura y luego una historia de no ficción. Eh, entonces, bueno, por un lado, como comentábamos, pues están todas estas herramientas que ustedes tienen que conocer e instrumentalizar y familiarizarse y utilizar y ejercitar. Y por el otro lado está, digamos, las herramientas
periodísticas para poder investigar, para poder acercarse y recabar y tratar de reconstruir una historia de no ficción. Perdón. Esto pues tiene algunos pasos, generalmente uno elige o una elige una historia tal vez que quiera contar, ¿no? Existe el proceso que se parece mucho a la investigación académica, ¿no? Hay un acopio de información tal vez de cosas que ya escribieron otras personas, de notas periodísticas, de videos, etcétera. Por supuesto, partimos de un marco que podríamos llamar de un marco teórico, que finalmente es nuestra doxa o la forma en la que nosotros vemos el mundo o lo entendemos. Eso siempre está ahí y como siempre es muy útil hacerlo consciente, porque de otro modo vamos a tener muchos puntos ciegos, ¿no? Y entonces después de toda esa información, pues uno va y busca expertos, expertas, busca a las personas que fueron, que tal vez que están, que participaron o que tienen algo que ver con el hecho que uno quiere narrar, ¿no? Y bueno, aquí en este aspecto, para mí hay tres cosas que han sido muy importantes al momento de hacer una investigación, porque, insisto, para mí, si estamos hablando de periodismo literario, o sea, está muy bien escribirlo muy bien, pero también hay que investigarlo muy bien, ¿no? Una de ellas, una de las cosas que para mí ha sido muy importante, bueno, insisto, ¿no? La copia de información, que además es bien interesante, porque ese librito que les recomiendo de Chekhov, de Unos buenos zapatos y una libreta de apuntes, lo menciona mucho, de cómo el propio Chekhov tuvo que hacer una investigación hemerográfica sobre esta isla de Sajalín, que estaba al norte de Japón, y él mismo escribía una cosa bien interesante en sus cartas que decía, es increíble, dice, la prensa rusa está llena de opiniones, pero de muy pocos datos, ¿no? Y eso, pues, si se fijan, lo podemos llevar también a la realidad mexicana ahora, casi 2 siglos después, ¿no? Hay mucha opinión, hay mucho ruido, puede haber muchas notas, pero hay pocos datos para... Entonces, y ahí se menciona o se muestra lo importante que es esta parte de investigación, ¿no? Entonces, acopiar información hemerográfica, etcétera, por un lado, entrevistar a expertas, expertos, y después irse acercando a fuentes muy vivas, muy de lo que ocurrió, ¿no? Esa parte es fundamental. Y después, cuando uno empieza a hacer entrevistas, para mí un tema que ha sido bien importante es el tema de la línea del tiempo. Si quieren saber cuál es mi secreto para hacer cosas que salgan bien, es hacer esta mentada línea del tiempo. Pero hacer esta mentada línea del tiempo lleva mucho tiempo. O sea, se oye muy fácil, pero es muchísimo trabajo, porque es realmente hacer las entrevistas hacer las entrevistas y acomodar la información en áreas de llenar una línea del tiempo sin huecos. Y cuando una empieza a hacer eso, ya sea en un Excel, en una tabla de Excel, en muchas ocasiones lo hemos hecho en tabla de Excel. Esta técnica también la hemos utilizado, por ejemplo, o yo lo he utilizado cuando me han contratado para hacer investigación de documentales, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó entre las 10 y las 12 ¿no? O sea, pues es muchísimo trabajo. Y solo cuando uno tiene toda esta línea del tiempo se da cuenta de los hoyos, de los vacíos informativos que tiene. Es muy fácil pensar que uno sabe todo hasta que no llena la línea del tiempo. No tengo ahorita como ejemplos, digamos, vivos, pero la he hecho de muchas formas, desde tabla de Excel, en libreta, o con hojas de estas grandotas. Esa es muy cómoda, sobre todo si estás trabajando. Y al principio la usas y después a lo mejor hasta ya se te olvida porque ya tienes toda la historia en tu cabeza, ¿no? O sea, pero es fundamental. Porque solo cuando lo ves te das cuenta qué tienes y qué no tienes. Y no todos los periodistas la utilizan tampoco. Por eso muchas veces los trabajos periodísticos, bueno, sobre todo más porque los periodistas que están o que estamos en un medio, generalmente trabajamos a partir de verdades provisionales de lo que va saliendo, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer un trabajo de más largo aliento lleva mucho tiempo, entonces, pues en muchas ocasiones, pues no lo vamos a tener, pero para hacer un trabajo, digamos, de más largo aliento es fundamental, ¿no? Y es muy tardado.
es tardado, es mucha chamba, es mucha talacha, y es talacha, o sea, no se requiere ningún tipo de talento, ni que te toquen las musas, ni nada, o sea, lo que tienes que hacer es poner por día, hora, los sucesos, los hechos, y aquellos que inclusive parece que no tienen nada que ver entre sí, juntarlos, de esa forma va surgiendo, muchas veces surgen historias que uno ni siquiera tenía planteadas, ¿no? El otro punto que a mí también me ha cambiado mucho la vida es esta cosa que se llama mapa de actores y riesgos. Les platico esta parte. Una vez sufrí una amenaza a partir de una nota que hice. Eh, y bueno, yo estaba un poco sacada de onda, pero por otro lado decía, bueno, no es grave, etcétera. Entonces un amigo, al que quiero mucho, que se llama Alejandro, que trabaja en una organización de derechos humanos, me dice, oye, ¿ya hiciste tu mapa de actores y riesgos? Y yo, pues, ¿qué es eso? Dice, pues, le digo, pero mejor tú dime si estoy en riesgo o no, me acuerdo que le decía. Y él me decía, es que yo no puedo cargarme la responsabilidad de saber si tú estás en riesgo o no, eso es algo que tú tienes que decidir, lo que pasa es que no tienes herramientas, ¿no? Entonces se pasó un día entero conmigo explicándome cómo hacer un mapa de actores y riesgos. Requiere mucho trabajo también, pero básicamente se divide en varias cosas. Uno hace una lista de las personas involucradas en tu historia. Les cuento esto porque no es esta herramienta, digamos, que llegó a mí por un tema de metodología de autocuidado para los derechos humanos, para prevenir que uno no sea ataque de agresión, pero resultó que además de servir para evaluar tus riesgos, sirve muchísimo para hacer periodismo y para hacer narrativa. Eso, o sea, por eso se los platico. O sea, es un poco como el Viagra, perdón que uses, ¿no? O sea, se sabe que creo que la iban a usar, no me acuerdo si para el estómago o algo así, y resultó que servía para la disfunción. Y después se supo que además el Viagra sirve para combatir los efectos del jet lag. Pues es algo así. Esta herramienta se utiliza para medir riesgos cuando uno está investigando cosas peligrosas, pero también sirve mucho para establecer personajes. Entonces, tú haces una lista de las personas involucradas en tu historia, ¿no? Por ejemplo, desde tu especialista, ¿no? Porque el especialista o la especialista que vas a entrevistar. Haces primero el nombre, por ejemplo, en un lado el nombre, en otra columna pones cuál es el interés de esta persona, ¿no? En el otro, fortalezas y debilidades de esta persona, y en dónde se intersecta con tu propio interés, porque hay otra cosa de esta maravillosa herramienta del mapa de actores y riesgos, que tú también eres un propio personaje. Entonces, yo, fulana de tal, ¿cuál es mi objetivo o mi interés en escribir esta historia? Y puede ser eso, abonar a la verdad, o ganarme el premio de crónica de no sé dónde. O sea, hay que ser muy honesto, ¿no? O sea, y en dónde, cuáles son mis fortalezas, pero no, y cuáles son mis debilidades. Y en este sentido, cuando las fortalezas es, por ejemplo, en el caso de un periodista promedio, de periodistas promedio, pues es dónde vivo, cuál es mi medio, si mi medio es fuerte o no es fuerte, si soy corresponsal extranjero estoy más protegido, pero si soy periodista de San Juan de los Lagos, de un medio súper chiquitito, estoy súper vulnerable. O sea, todo eso, con quién cuento y con quiénes no cuento. Y a partir de eso mides, pero también pones una cosa muy importante, que es cuál es tu objetivo, cuál es tu interés. Y pones el interés y el objetivo de cada uno de los personajes. Por ejemplo, en el caso de investigación de un homicidio, ¿cuál es el interés del Ministerio Público? A lo mejor el interés del Ministerio Público es dar carpetazo, ¿no? O a lo mejor el interés del Ministerio Público es encubrir a alguien. O a lo mejor el Ministerio Público, porque sí los hay, es una persona honesta. O a lo mejor su único interés es mantener su trabajo, ¿no? Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y ahí uno también va viendo cuáles son los hoyos o faltas que tenemos en nuestra investigación, pero también en qué momento nuestro trabajo, esto desde el punto de vista de la seguridad, en qué momento nuestro trabajo va a interferir con el trabajo de otros y en dónde podemos tener choques o roces, ¿no? Y también así, ¿cuál es el interés de la o el especialista?
Puede ser un interés muy sencillo como es dar a conocer esta problemática, tal, o puede ser, bueno, pues es esta persona es, no sé, presidenta de tal organización que recibe tantos millones de ayuda por tal fundación internacional, ¿no? Entonces tiene el interés de dar a conocer también su trabajo por esto. Entonces, en fin, ahí uno puede complejizar también los intereses de todas las personas que están involucradas, ¿no? Y de este modo uno puede también dar un poco más de vida a, a cuáles son las motivaciones, siempre, por supuesto, con un punto ético muy profundo de que es no vulnerar, no lastimar, no herir a personas que ya han sido víctimas, ¿no? Pero nosotros como periodistas, en este caso, como narradores de una ficción, pues tenemos que saber estas cosas, tenemos que establecer o acercarnos lo más que podamos a una realidad de facto. Entonces, para mí esta herramienta a mí me sirvió muchísimo de entender qué cosas podían ser riesgosas para mí. También, qué cosas que yo digo pueden poner en riesgo a alguien más, ¿no? O sea, eso para mí fue súper importante entender, ¿no? Como yo también puedo poner en riesgo si no hago mi trabajo de evaluar los riesgos. ¿En qué momento me pongo en riesgo yo? ¿En qué momento puedo poner en riesgo a alguien más? Y también entender un poco más las motivaciones de las personas. Por eso además me permite a mí, me da más claridad para narrar. No sé si tienen comentarios o preguntas aquí. Y bueno, ahorita mencioné de paso el tema de la ética, pero bueno, la ética tiene que estar presente en todos y cada uno de los pasos, que es un tema además muy problemático, especialmente ahora que está súper de moda, ¿no? Que está súper de moda, entonces cualquiera puede escribir un libro de no ficción, pero está tocando la vida de muchas personas. No sé si tienen comentarios hasta aquí. ¿Nada? Yo sí, yo te A quiero ver, preguntar una cosa. A sí. ver, por qué no nos cuentas un poco, o sea, como que ya nos estás diciendo así como para el paso a paso, y por qué no nos cuentas cómo le has hecho tú, por Ujú, ejemplo, porque entiendo, por ejemplo, que tu libro sobre los feminicidios y las desapariciones ujú, viene justamente de un largo trabajo de varios años de estar reporteando, creo que era para el Universal ujú, gráfico, ¿no? ujú, Que estabas justamente metido en el tema y eran temas súper dolorosos ujú. tratando con víctimas. ¿Cómo le hiciste ahí, por ejemplo? Eh, ¿Cuál fue tu experiencia para toda esta parte? Y después, o sea, también en este ratito has tocado el tema de los proyectos de largo aliento, ¿no? Ese pues fue justamente uno que nació desde pues lo más inmediato, y después, ¿cómo vino para ti la idea de ya reunirlo en un libro? Ay, se vino acá la lluvia, muy fuerte. Si se Sí. oye es por eso. Pero sí, Ah, sí, llegó la lluvia, qué bueno, porque entiendo que están con un calorón espantoso, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Pues a ver, pero ¿cómo? nadie sabe lo que tiene hasta que se va de la Ciudad de México, ¿eh? Así es que con todo y el calor, es la ciudad más hermosa del mundo. El único problema es que está muy cara y gentrificada, pero bueno, y bueno, no tiene agua, ¿verdad? Y bueno, y tiene Mm. microsismos, pero yo la extraño todos los malditos, todos los días. Sí, a ver, ¿cuál fue la pregunta? Porque ya como me distraje como pensando en la Ciudad de México. Tu libro, o sea, Este, ¿cómo nació sí, ese mira, proyecto? yo estuve trabajando 6 años y medio con temas de feminicidio. Tenía una colaboración semanal. Hace mucho que no lo platico, pero siento que ya lo he platicado tanto que siento que no les voy a aportar nada nuevo, pero bueno, porque lo he platicado mucho. A mí me habían ofrecido yo estaba haciendo periodismo freelance, independiente, me ofrecieron esta colaboración en el Universal Gráfico, que es un medio, se le llama como tipo tabloide, o se le llama, en Latinoamérica se le llama periódico popular, que va para lectores C y B. Eh, es del típico periódico de una chava encuadrada, muerto en la portada, ¿no? Muy masculino, por decirlo de alguna manera, pero la directora era una de las pocas mujeres directoras a cargo de un periódico, ¿no? De la dirección de un periódico, y ella quería, o sea, a pesar de que no podía cambiar el modelo de negocio, porque es un modelo de negocio y ella era una empleada, finalmente quería darle otro vuelco, entonces metió, por ejemplo, muchísimas páginas de salud y educación, pero sobre todo de salud, y
y quería meter algo sobre violencia de género, entonces me contrató y a mí me pareció, me gustó mucho la idea. Como un poco les comentaba al inicio, yo sí creo, o sea, creo que la literatura y en este caso el periodismo, un periodismo de calidad, pues no puede ser ir solo dirigido a un círculo rojo, sino que la idea es que cada vez haya mayor acceso a productos de calidad en toda la gama, ¿no? ¿Cómo se llama? Toda la gama social, pues, justo para hacer, no, o sea, sí me creo mucho eso del cambio social a partir de ahí. Entonces, empecé a hacer una vez por semana hacía una historia ya fuera de un feminicidio, de desapariciones de mujeres, trata de personas, historias terribles, ¿no? Fueron como 6 años y medio, más o menos. Y en ese proceso, bueno, conocí obviamente muchas historias, no todas las pude seguir con tanta profundidad, hasta por razones geográficas, ¿no? Algunos casos, por ejemplo, más documentados sobre crimen organizado estaban en Tamaulipas, otro había estado en Oaxaca o en Durango, ¿no? Casos terribles que también llegaban, que también me llegaban, pero de alguna manera yo le daba como más, no prioridad, porque al final los publicaba todos, pero digamos que tenía más enfoque a la Ciudad de México y era metropolitana. El área metropolitana de la Ciudad de México, terriblemente peligrosa, ¿no? Toda la zona periférica de mucha violencia. Y bueno, pues ahí identifiqué una serie de casos que digamos que que parecían estar vinculados, ¿no? Entonces, pero yo lo que hice fue darle seguimiento durante muchos años y escribía muchas cosas más, pero les daba seguimiento. Entonces escribía, guardaba cosas, etcétera, ¿no? Hasta que se fue puliendo y decidí publicarlo. También cuando lo decidí publicar, decidí también renunciar a ese trabajo, ya estaba muy desgastado, o sea, emocionalmente sí es muy desgastante. Y bueno, pues ese es más o menos la historia. ¿Por qué? Pues yo vi una historia. ¿Por qué vi una historia muy compleja, con mucha complejidad? Y también tenía ganas de escribir algo que pudiera permitir ver al lector digamos, en notas tan pequeñas, por ejemplo, mi caja de texto, que esa es una cosa del periodismo, o sea, no sé, el libro La Fosa de Agua tiene 260 cuartillas, no es un libro muy amplio. La segunda edición tiene un poquito más porque agregué ahí un capítulo extra, pero digamos que en el periódico tenía yo 3,000 caracteres, ¿no? En la semana, 3,500. Entonces había cosas que yo sabía que no iba a poder, y que lo veía también en las notas que escribían mis colegas, que decían, es que el dolor, usaban una palabra, ¿no? El sufrimiento de los familiares o el periplo de los familiares al buscar a sus seres queridos. Yo decía, pues es que eso no narra los 8 meses que fue todas las semanas al MP esta señora, ni narra que le cambiaran 3 veces del Ministerio Público, la gente del Ministerio Público, ni narra entonces decía, yo quería llevar como a los lectores, a las lectoras de la mano para que vieran a qué se referían las familias cuando decían es un suplicio pedir ayuda. Entonces quería contar eso, pero sentía que necesitaba tiempo, o sea, que necesitaba que el lector se quedara más de lo que se tiene que quedar en un texto con 3,000 caracteres. Y entonces elegí esa historia, uno, por su complejidad, por toda esta complejidad que demuestra acerca de colusión, ¿no? Etcétera, y por el otro lado, para poder contar esta otra parte. Ok, No sé. sí, Ajá. sí. Bueno, igual y si quieres Sí. pues No, está bien. avanzar Ajá. porque ya Entonces, como para ir bueno, a otro tema. Ujú. entonces, bueno, pues para eso, pues sirve mucho la línea del tiempo, ¿no? Justo para eso. Insisto, o sea, muchas veces te brincas eso, pero no te das cuenta, ¿no? Y el mapa de actores y riesgos, más, sobre todo si estás, ¿no? Y bueno, las estrategias de verificación es básicamente una muy sencilla, que es, tienes que confirmar datos. O sea, no te puedes ir con una sola fuente, ¿no? Y esa también es otra chambota. Y a veces uno no la quiere hacer porque además uno no quiere que lo desmientan. Sobre todo si te enamoras de la historia que ya se creó en tu cabeza por algún testimonio o por alguna historia, pues esa parte es dolorosa y aquí se tiene que hacer, ¿no? Entonces, no sé,
Bueno, comentarios, dudas, ¿no? ¿Hasta ahí? A ver. Bueno, esta es la parte investigativa. Esto era básicamente lo que les quería comentar. Por supuesto, se crean, eso también les ha pasado a otros escritores que han tocado el tema de no ficción. Pienso, por ejemplo, en no en Guy Talís, bueno, a Talís también le pasó, ¿no? Obviamente, que hay una cercanía. No sé si alguno de ustedes ha leído a Guy Talís. ¿Pueden alzar su manita o no? Nada. ¿No? A mí me gusta mucho. Es, no todo me gusta de él, pero tiene una crónica muy padre. Y es un ejemplo muy interesante de un periodismo, insisto, que él se quería como, perdón, aquí se los puse, pero, espérenme, espérenme, ahí. Guy Talí se quería desmarcar de Tom Wolfe, de Truman Capote, de Hunter Thompson, porque Guy Talí, y eso es lo que me gusta mucho de él, porque quiero creer o quiero sentir que soy más heredera de esa escuela, se tomaba muy en serio el tema de verificación periodística, o sea, de querer decir la verdad. Por ejemplo, Truman Capote, que yo amo, o sea, no solo por A Sangre Fría, que es un gran libro, sino tiene otro texto inspirado en casos reales, pero que es una novela de ficción. Es una novela, como dicen, ¿no? Novela chiquita, que se llama Ataúdes de Artesanía. Es una obra maestra. El arpa de hierba, su libro de cuentos es excepcional. Y tiene un librito de crónicas o de pequeños perfiles donde salen personajes como Marilyn Monroe. Yo así lo amo. Pues dicho esto, que lo amo, así que para mí Truman Capote es un dios, un sol, así. Me encanta cómo escribe, me encanta su obra. Dicho esto y dicho que me gusta mucho Sangre Fría, dicho todo esto, Sangre Fría tiene graves problemas en cuanto a que es a llamarse una ficción. Graves problemas, no, graves, serios. O sea, ¿por qué? ¿Se acuerdan que les platicaba esta parte en donde dicen luego, bueno, es que la verdad no existe, la verdad es una idea, ¿no? Todo es relativo, la posmodernidad en pleno, ¿no? O sea, es real que hay muchas versiones, ¿no? Que es difícil acceder a la verdad, ¿no? Pues por eso los científicos creo que tienen tres hechos, ¿no? O sea, todo lo demás son teorías y todo lo demás está siempre está a prueba y error, pero no te puedes brincar ese a prueba y error. Y no te lo puedes brincar diciendo que la verdad no existe y es inalcanzable. Y esa es como mi gran crítica frente a la falta de rigurosidad. Porque, pues, si quieres hacer ficción, haz ficción, banda. O sea, yo no tengo bronca, hay gran ficción. Pero cuando dices no ficción, pues tiene que haber una mínima aspiración a hacer una investigación. Ese es mi punto de vista. Truman Capote sí relata varios hechos de manera importante, pero omite otros y otros en otras cosas francamente miente. Y los periodistas de su época hasta hubo uno que hasta hizo un artículo muy bueno que se llama In Cold Facts, creo, en Hechos Fríos, pues como no es que se hubiera equivocado, que yo entendería que alguien se equivoque haciendo un reportaje, porque de verdad es muy difícil, o sea, errores hay, sino que inventó, ¿no? Entonces, bueno, y Guy Talí lo que dice en muchas cosas es que él sí aspira como a tener esa pulcritud y esa rigurosidad que las personas que vienen del periodismo a la literatura y no al revés tienen. Y eso es algo que le respeto mucho a Guy Talí. Pero de cualquier forma, hasta el propio Guy Talí tiene, porque todos lo tenemos, tiene su subjetividad. El punto aquí es dejarlo ver. Entonces, bueno, dicho esto, volvemos a... algo que me gusta mucho de Guy Talí es que en esta crónica que les recomiendo, es que a él
un editor le da una chamba que Gaitalis, que Gaitalis no quería hacer, que era hacer un perfil de Frank Sinatra. ¿Qué es un perfil? Pues es eso, un perfil, o sea, es una pieza literaria que gira en torno a un individuo, a un personaje, ¿no? Entonces, toda la pieza literaria va a girar en torno a Frank Sinatra. Y Talise de entrada no la quería hacer, le daba un poco de flojera, etcétera. Por cierto, ahí viene una muy buena lección. A veces uno no quiere hacer las cosas y justo ahí viene como tu gran obra maestra. Porque esa pieza de Frank Sinatra está resfriado se convirtió como en un referente. Iba a entrevistar a Frank Sinatra, que estaba en 1000 problemas porque lo perseguía la mafia, porque otros lo acusaban de ser mafioso, porque andaba con Mia Farrow, o sea, tenía todos estos problemas. Dijo, mándame tus preguntas primero y yo decido cuáles te contesto y cuáles no, ¿no? Entonces, Gaitalis dijo, no, yo no soy criado de nadie, ¿no? Así como yo no me voy yo no soy tu subordinado, yo soy un periodista libre. Y dijo, no. Y no lo entrevistó. Y entonces lo que hizo Gaitalis es que entrevistó a todas las personas que estaban alrededor de Frank Sinatra. Y a partir de las entrevistas que hace Frank, de todos los allegados y allegadas, etcétera, entrevista a la hija, entrevista a la ex esposa, hace un perfil francamente bastante elogioso, porque también, obviamente, la gente le estaba dando entrevistas porque Frank Sinatra no lo frenó. ¿Por qué? Porque Gaitalis también pertenecía digamos, ¿cómo se llama? A la sociedad, a la comunidad italoamericana, ¿no? O sea, había, digamos, algunos vasos comunicantes, pero no lo entrevistó él, pero entrevistó a todos los demás, entonces no lo frenó y salió una obra muy interesante en donde habla de todas estas cosas de las que Frank Sinatra no quería hablar, pero de tal forma que logra vencer ciertas barreras, logra vencer las resistencias de Sinatra, logra decir la verdad, logra hablar de la mafia, logra hablar de los vínculos con la mafia, logra hablar de todas estas cosas, pero de tal forma que no existe digamos, una respuesta violenta desde el otro lado, y además con grandes y pulidas técnicas periodísticas que se reducen básicamente a una cosa, que es escuchar un montón, escuchar por horas, escuchar con atención y verificar, ir preguntando un poco lo mismo, ir verificando algunos datos con distintas fuentes, ¿no? Sí, ahí está, ese es. Y por cierto, hablando de las estrategias narrativas, por ahí si buscan Frank Sinatra has a quote outline, van a encontrar el esquema, la escaleta eh, que utilizó Gaitalis para ordenar su información, porque tiene esa crónica, tiene una cosa bien bonita, o sea, bueno, no es una crónica, es un perfil, que tiene la estructura clásica de planteamiento, nudo y desenlace. O sea, tiene su conflicto, tiene su aumento ¿cómo se llama? De intensidad, y tiene su desenlace. En el tiempo presente es que Frank Sinatra tiene gripa y está por cumplir 50 años, y todo lo demás, toda la historia de Frank Sinatra está contada alrededor. Es un texto, a mí me gusta mucho. Tiene otros libros, por ejemplo, él inaugura esta onda de los bestsellers, por ejemplo, de mafiosos, ¿no? Con su libro que se llama Honrarás a tu padre. Yo, digamos, éticamente tengo muchos, ¿cómo se llama? Como, no me encanta el tema del ensalzar. La idea no era ensalzar porque habla como de otros temas, ¿no? Pero habla de como de estas líneas patrilineales, de la dificultad de superar al padre, pero digamos con personajes muy interesantes que son un grupo de mafiosos, pero no deja de ser unos libros muy, muy valiosos para darse una idea de las posibilidades que puede tener
la no ficción, ¿no? Entonces, y bueno, Truman Capote, en cambio, viene más de esta beta literaria, incursiona en el periodismo, entonces no tiene esta, ¿cómo le podemos llamar? Esta rigurosidad. A pesar de que, insisto, para mí bueno, a mí me gusta mucho, pero eso hay que reconocerlo y bueno. Pero bueno, después de este llamado nuevo periodismo estadounidense, que como podemos ver, no es que ellos hayan inventado el periodismo literario, sino como ocurre también en la literatura, que también vive de etiquetas, que vive también de este tipo de publicidad, ¿no? O sea, los escritores del boom, o sea, de etiquetas de publicidad también, pero también de una forma de agrupar a escritores que se dan en un tiempo y en un momento y en un lugar. Pero es real que si bien ellos no inventan esta vinculación entre el periodismo y la literatura, sí es real que a partir de entonces, por lo menos en Estados Unidos, es todo un género y es muy apreciado, muy apreciado. A diferencia de otras latitudes, en América Latina está también, insisto, Rodolfo Walsh, Gabriel García Márquez, que a pesar de que a mí me gusta mucho Gabriel García Márquez, es más o sea, algo que es más de la onda de, bueno, no es tan riguroso periodísticamente. Entonces, o sea, él es un gran escritor, pues es un gran escritor de ficción, pues, pero si bien tiene piezas muy padres, pero de nuevo no es el tipo de esta rigurosidad que a mí en lo personal me gusta tanto, pero bueno, también son gustos, ¿no? Y quizás porque yo vengo del periodismo, ¿no? Y bueno, en México, pues por supuesto está Vicente Leñero, ¿no? Y todos los que en la actualidad también, ¿no? Hacen obras muy, muy interesantes, unas más logradas, otras menos logradas, unas más de corte periodístico y otras más de corte literario, porque de nuevo es como pues como o sea, todo ¿cómo lo podemos llamar? O sea, hay libros, por ejemplo, pienso tal vez hay libros que son muy de corte periodístico, que igual la obra de Kapuscinski es más periodística, por supuesto. En él pienso cuando hablo de estos libros que son más de corte periodístico, si bien son literarios, tienen grandes, pero sus temas todos es el afuera, son los hechos, son los... de él en América Latina me gusta mucho la guerra del fútbol, no sé si la han visto en alguno de sus en su diplomado o en algunos, una gran crónica justo periodística con grandes, o sea, que echa mano de grandes elementos. Sí, Kapuscinski sería uno de ellos. Monsiváis, por ejemplo, bueno, es cronista, pero está más del otro lado, es más un cronista cultural, es donde no, o sea, sus temas son otros, tal vez ahí no importa tanto ser tan riguroso, sus temas es más bien, o sea, es otra cosa, ¿no? Pero Kapuscinski, pues, estaría ahí. No sé si hasta aquí tienen dudas o comentarios o lo que sea. ¿Nada? Sí, Sebastián. Sí. Espérame, a ver, listo. Ya, gracias. Yo tenía una duda. Es que con todo lo que decías de la investigación y la rigurosidad, la historia que contaste de Frank Sinatra, estoy leyendo ahorita el libro que escribió esta Jasmina Barrera sobre Elena Garro. Y como que en un momento ella dice que cuando estaba leyendo las cartas de Jasmina y de Bioy, ¿no? Y todo eso, como en la investigación, como que sentía una cosa como de, híjole, debería hacer esto o no, como que siento que me estoy metiendo en la vida privada de gente donde no me corresponde. Entiendo que quizá tiene que ver con los objetivos, ¿no? Que tú nos comentabas, que nos preguntáramos, pero a mí como que sí me genera como ruido, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos derecho de meternos con la historia o las historias de otras personas? ¿No? Porque, Claro. entonces sí. Bueno, es que no he leído el libro, entonces no podría opinar sobre ese libro en particular. No he leído el No, en libro general. que menciona.
Mira, por ejemplo, vamos a poner, cuando hay una figura pública, generalmente hay como más permisividad. ¿Qué quiere decir una figura pública? Bueno, pues una persona, obviamente un político, una política, pues hay como más permisividad. Desde los derechos humanos obviamente, la permisividad es si tiene interés público, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, cuando se hablaba que si Vicente Fox tenía un problema mental, hablaban de depresión, se discutía, bueno, eso es de la vida privada del presidente, y otros decían, no, porque si el presidente está mal de la cabeza, está llevando el país, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una escritora que ya falleció, que es muy pública por un lado, ¿no? Que también existe el interés de difundir su obra, pues la verdad es que es difícil, ¿no? Es difícil saber, yo me guiaría sobre todo si las personas que podrían verse afectadas, que en este caso son sus descendientes, ¿no? Eh, están de acuerdo o no están de acuerdo. Generalmente esas cosas se hacen, digamos, de acuerdo con los familiares. Ha habido casos que no, un caso que a mí, por ejemplo, me rompe el corazón y que habla muy bien de cómo se hacen las cosas generalmente cuando la gente no puede defenderse de la prensa, es el caso de Elizabeth Short, que es mejor conocida como la Dalia Negra, una víctima de feminicidio en los años 40 en Hollywood. La prensa ahí lo que hizo fue, le habló a la mamá y le dijo que le habían llamado porque su hija había ganado un concurso de belleza. Entonces la mamá se puso muy contenta y le sacaron toda la información, le preguntaron sobre la vida de su hija, etc, 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 le sacaron todo y al final le dijeron, no, pues saben que la verdad es que no, su hija está muerta, ¿no? No contentos con eso, la gente del periódico en aquel entonces le pagó el vuelo porque ella vivía no recuerdo si en Massachusetts o en dónde, para que fuera a Los Ángeles a reconocer el cuerpo, que el cuerpo además estaba en un estado terrible. Entonces como que le condicionaron el pagarle el vuelo. Era una mujer que estaba separada, que no tenía ningún tipo de ayuda económica por parte del padre de sus 5 hijas, que le acaban de decir que su hija estaba muerta, que la hija de en medio estaba muerta, y no tenía como mucha forma de decir que no. Pero entonces le pagan el vuelo con condición de que hable con los reporteros. Entonces, bueno, ahí hay una explotación brutal. Uno pensaría que, bueno, eran los años 40, ya cambiaron las cosas. Sabemos que no, ¿no? O sea, sabemos que no, que todavía hay medios y que todavía hay prácticas terribles, o que también puede haber, por ejemplo, depende de la geografía, ¿no? O que medios que pueden ser súper éticos en sus países, en ocasiones no lo son tanto cuando se trata de países eufemísticamente llamados del sur global, ¿no? Eso se ve mucho también. Entonces, pues sí, ahí hay un tema ético tremendo. No podría saber que ese sea el caso. Yo asumo que yo pensaría que es probable, porque además también hay interés por parte de las personas cercanas a Elena Garro, pues también de contar su verdad, ¿no? Que fue una verdad que estuvo enterrada, que ella fue silenciada, entonces, pero no lo conozco. Entonces, bueno, siempre se tiene que sopesar y analizar, ¿no? Y mientras más herramientas tengamos, mientras más formación ética tengamos, siempre, nunca está de más preguntarle a un experto o una experta en ética, qué está bien, cómo lo manejamos, ir siempre. Y en el caso, por ejemplo, obviamente cuando estamos escribiendo historias de otras personas, pues tiene que ser de esa manera. Sí. No sé si tienen más preguntas. Muchas gracias. Gracias. Sí, Maurín. Yo tengo una pregunta en relación con las temáticas, porque uno sabe, o sea, que el conflicto es importantísimo y si todo es como demasiado llano, se vuelve como un poco aburrido, pero creo que dentro de los que consumimos este tipo de productos culturales, y me incluyo,
a veces conectamos no necesariamente con la vida del asesino, ¿verdad? O del jefe narco, sino que conectamos con otro tipo de relatos que puedan destacar, por ejemplo, la parte de bondad de la humanidad, ¿verdad? Yo soy una defensora de que aún en medio de las cosas tan espantosas que pasan en nuestro planeta, también hay historias de bondad, de belleza, de actos heroicos, si se quiere, pero no sé si hay textos o autores que aborden este tipo de temáticas porque no es lo que uno más encuentra. Eh, pues hay todo un esfuerzo, por ejemplo, estoy pensando, nosotros en 2012 escribimos un libro muy bonito que se llama Entre las cenizas, que buscaba justo contar, se llamaba así, Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte, ¿no? Tratando de contar como las cosas que estaban haciendo algunos colectivos en un momento como muy álgido de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Nos encontramos, por supuesto, con que la mayoría de estas iniciativas pues estaban prendidas con alfileres, pues, ¿no? Por lo difícil que era. No sé si logramos dar esperanza o no dar. Bueno, estaba ahí el de Cherán, ¿no? Que ha sido un caso muy exitoso. Y además, bueno, los éxitos son parciales, ¿no? O sea, siempre ganamos batallas por un tiempo y perdemos batallas por un tiempo. Y pues sí, hay que contar, esa es una parte muy importante, pero claro que hay espacio muy importante para. Pienso justo, ¿no? En el Pulitzer que acaba de ganar Cristina Rivera Garza con su libro, pues también es un libro que de alguna manera también habla de la esperanza, del amor, de una serie de cosas que decide con el tema de la narrativa de a ver, ahí sí voy a hacer como anuncio a mi tesis de maestría. El tema de la narrativa de los asesinos seriales les encanta, pero porque es una narrativa bien patriarcal. O sea, está súper engarzada ahí con una masculinidad hegemónica. Ya sé que son así como, ay, sí, lo ve todo es patriarcado, pero es bien real. O sea, o sea, por ejemplo, el primer feminicidio narrado en la Biblia es bien interesante. Es el de la hija de Jefté, que básicamente tiene que matar a su propia hija para porque se lo promete a los dioses para ganar una guerra, ¿no? O sea, es así, y desde ahí está, ¿no? Y hay, claro, una fascinación y un interés, y desde entonces está el héroe caído que mata por despecho, y uno puede ver así como la misma narrativa, el caso de Jefté, hasta el siglo XIX, ¿no? Con las narraciones de asesinos que matan por despecho, sí, ¿no? Etcétera, ¿no? Y pues, claro que podemos cambiar la narrativa. El conflicto no se va. O sea, si tenemos que pensar, bueno, tiene que haber mucho conflicto, pues claro que hay conflicto, pero no quiere decir que el final sea terrible, ¿no? O sea, hay una lucha, hay un esfuerzo, hay un obstáculo, hay un objetivo, o sea, eso es, ¿no? Pero bueno, yo creo que muchas personas están cambiando las narrativas, ¿no? De justo para no todo tiene que ser como se narraba hace 100, 200, 300 años. No sé si eso, fíjense que aquí voy a ser ignorante, yo no he leído los libros de Olga Warner y tampoco ha estado, como no es un tema específico, no es el tema, o sea, de mi interés, no, no podría decirlo. Entiendo que más que literario, bueno, pues sí, es narrativo, pero no sé, no, la verdad no me siento calificada para responder esa pregunta. Oye, Lidiet, y yo Sí, tengo una sí, pregunta que tiene que ver más con técnica. sí, Leila Guerriero estuvo en este diplomado hace un par de ajá, ediciones y una charla sí, igual de periodismo y ajá, contaba que, pues, un poco decía que todo se vale mientras haya pues sí, bases, ¿no? O sea, en el mundo factual, cosas a las que tú puedas dirigirte, es decir, testimonios o
no sé, una declaración impresa, ¿no? Y entonces que a partir de eso, o sea, ella decía, tú puedes practicar el estilo de la manera que tú quieras, puedes poner algo que te dijo alguien en distintos momentos de una entrevista en forma de un monólogo, en fin, o sea, como que quiero preguntarte qué opinas de eso y también, porque un poco eso es lo que hace, por ejemplo, Fernanda Melchor en un libro como Aquí no es Miami, donde pues arma un monólogo que es como un largo flujo de conciencia de un personaje, ¿no? Y también, justo con el caso de Fernanda, igual querría preguntarte, ¿cómo ves ese límite en un texto que está narrado como una suerte de cuento de terror, de un exorcismo, que es lo que hace Fernanda Melchor? No sé si lo has leído, esa Ujú. crónica, La Casa del Esther. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues cuéntanos, o sea, ¿cómo ves ahí? O sea, ¿cómo ves Bueno, esta yo no, parte del no sé si ejercicio de esa estilo? sea crónica o sea un cuento, no Exacto. lo sé. No, no lo Ajá. sé. Pero ese no está en Aquí no es Miami, ese está en otro libro, ¿no? Está ahí, porque Está en lo Aquí, cuenta alguien, no, no, sí, no, 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 no sé si es un o bueno, si es una crónica. A ver, es que exacto. sí, sí se vale. A ver, sí se vale. Sí se vale hacer. Lo que yo creo que hay que afinar mucho es como la honestidad. Voy a poner un ejemplo. A mí hay un autor que me gusta mucho. Es que sí se vale jugar, pero siempre hay que dejar pequeños. ¿Ustedes saben cómo reconstruyeron las pirámides cómo reconstruyen las pirámides en México? Cada vez que reconstruyen pirámides, toda la parte reconstruida lleva unas piedritas chiquitas en el cemento. ¿Sí las han visto o no las han visto? ¿Sí? Ajá. Eso marca, eso está diciendo, esto lo reconstruimos nosotros, ¿no? Entonces, el turista, porque vamos de turistas, no vamos ni de investigadores, inclusive si vamos con la escuela, vamos de turista, podemos disfrutar y podemos imaginarnos lo increíble que eran las pirámides, y tenemos algunos datitos como estas piedritas de aquí nos lo estamos imaginando, porque la verdad es que no sabemos cómo fue, ¿no? Se vale hacer eso. Hay una crónica, a mí me gusta mucho Fernanda Melchor, me gusta mucho, y me gusta mucho ese libro. No, 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 es que La Casa del Lector la leí y yo pensé que era un cuento, y se vale que sea una crónica de un exorcismo que a lo mejor es mentira y a lo mejor es verdad, ¿no? O sea, y aquí, por eso les decía que algo hay que aprenderle a los gringos, aunque a veces no nos caigan muy bien porque son muy intervencionistas en todo el mundo, pero han desarrollado muy buenas técnicas en cuanto a no ficción. Hay un escritor que se llama John Krakauer, eh, y me gusta ponerlo de ejemplo en un libro que puede ser que no nos guste el tema, puede ser que no nos guste la hechura. Por supuesto, Fernanda Melchor escribe de una manera mucho más literaria, mucho más bonita que él, pero en este libro él tiene una enorme cualidad que es que pone con mucha claridad en un texto que es una crónica, digamos, narrativa, no con porque además también depende el tema. Pues si estás narrando el tema del exorcismo, pues yo creo que se vale, ¿no? Pienso en este texto que les decía de Fernando Benítez, que es una maravilla sobre su experiencia con hongos alucinantes, con la Santa Sabina. Pues es alucinante. Y a ver, pues ahí, ¿quién le va a decir qué es verdad y qué no es verdad? Porque de hecho no importa, porque es un viaje en hongos, pues, ¿no? Pero hay historias en las que sí es importante, en las que sí es muy importante, más sobre todo si es la vida de los demás. Y en este caso, John Krakauer cuenta, él había ido contratado por una revista de deporte de aventuras, de deporte de outdoors, a subir el Everest, y resulta que en el viaje en el que iba, pues ocurrieron muchas cosas que tienen que ver con esta explotación que hacen, que suben 30 gentes al Everest, ¿no? En unas condiciones muy absurdas de tenemos que subir, y entonces como que no hicieron caso de las condiciones meteorológicas. O sea, hubo como una serie de cosas. Entonces se suelta una tormenta y mueren varias personas en el viaje en el que él iba. Y hay además toda una discusión porque algunos le echan la culpa, digamos, al líder de la expedición. Bueno, no era una expedición porque eran turistas los que iban, ¿no? Eh, bueno, al que estaba encargado, que era como una especie de entrenador, si mal no recuerdo, ruso o de algún país
eslavo, y el otro se defiende, y entonces hay todo esto. Pero lo que hace Jon Krakauer es, él va como periodista, está escribiendo todo el tiempo, pero él mismo narra que a no sé cuántos, que son 5,000 metros arriba, la punta del Everest. El caso es que ya sin oxígeno, pues la verdad es que no podía ni pensar. Y entonces él mismo narra, tengo estos garabatos que no, pues no puedo saber muy bien qué quise decir con esto, porque solo tengo un recuerdo extraño de los, denme un minuto. Un recuerdo extraño porque pues no tenía oxígeno en la cabeza, ¿no? Y todo lo demás lo reconstruyo de esta comunicación de radio, estas 30 entrevistas, porque aquí, bueno, pues se trataba de saber, de establecer a cierto grado de responsabilidad respecto a este accidente que le costó la vida a mucha gente. Pues tal vez si estás contando la crónica de un exorcismo, pues que no sabes muy bien si es verdad o no es verdad, que tiene mucho que ver con está bien. Yo creo que todo se vale dejando siempre y cuando podamos dejar estas piedritas para nuestros lectores, en donde también se vale decir, yo creo que pasó esto, pero no estoy segura. O sea, yo creo que es súper válido, porque además hay otra cosa, pues investigar es muy difícil. Y ese es un problema que quizás tenemos, que creemos que tenemos que ofrecerle una resolución completa al lector, porque justo desde la literatura se busca esa resolución completa, pero en no ficción muchas veces no lo vamos a poder hacer. Podemos tal vez ofrecer nuestra hipótesis, y a lo mejor se vale decir, esta es mi hipótesis, ¿no? Y la pienso por esto, pero a lo mejor estoy equivocado. Y por eso, porque ese autor hace eso, me gusta mucho. Pienso que es una forma muy, muy inteligente de resolver este problema, de resolver esta tensión entre, hay cosas que ya no vamos a hacer, porque además hay otra cosa. Conforme pasa el tiempo, la realidad es que hay menos posibilidades de resolver, llamémosle un misterio, en el caso de que sea una crónica de un hecho. O sea, es cada vez más difícil, ¿no? No sé si eso responde o no responde. Sí, sí, sí. No, y aparte, ¿Sí? bueno, o sea, lo del exorcismo, pues tiene como que, como dices tú, como ciertas coordenadas, ¿no? O sea, como que inician Sí. preguntándose qué fue lo más cabrón que te ha pasado en la vida. Y entonces, ese es su fuente, ¿no? O sea, es lo que dice su fuente, está contándole ese testimonio del exorcismo. ¿Y qué vas a ir a verificar? Pues yo Exacto. pienso que lo más seguro Pues es sí. que fue, o a lo mejor fue el tipo se psicotizó, o no, o a lo mejor sí fue verdad, who knows, ¿no? Sí, En sí, Veracruz sí. pasa de todo, ¿no? No se puede. Doy fe, Pero sí. cuando yo voy a Veracruz, yo sí creo en todo, ¿no? Pero ya que salgo, ya no creo en nada. Entonces, en fin, digo, pero, o sea, en este caso, o sea, siempre y cuando dejemos a nuestros lectores, yo creo que lo de las piedritas es bien importante, ¿no? O sea, bien, bien importante. Pero aún así no te puedes brincar el trabajo de investigar. No te lo puedes brincar, no te lo puedes brincar. Porque si no va a ser un trabajo, insisto, si no mejor hacer ficción. Sí, sí. Sí. Belu, Belén. Gracias. Bueno, yo quería de hecho estirar un poco esta parte también de las piedritas, ¿no? Creo que es importante esta parte de la explicitación, ¿no? De las fuentes, ¿no? De quién habla, quién dice. Y creo que una parte también importante es desde dónde habla el escritor, el periodista o el investigador. Y mi pregunta va por ahí, ¿no? Sobre todo sobre esta cuestión de la rigurosidad, ¿no? Que también en algún momento quizás se llamaba la objetividad, ¿no? De cómo lidiar con la cuestión del involucramiento del escritor o de la escritora, ¿no? Porque, pues pensaba, por ejemplo, en casos súper duros como el de tu libro y los feminicidios, ¿no? Donde, pues, me imagino que de alguna forma te interpeló, ¿no? Al ser Claro. mujer, al vivir en un país con estas problemáticas tan fuertes, ¿no? Y me preguntaba, por ejemplo, porque al hacer investigación etnográfica, pues a veces se utilizan estas técnicas de autoetnografía para explicitar la posición del investigador en el campo, ¿no? De decir, pues yo hablo desde aquí y desde ahí, desde aquí yo manejo esta hipótesis, ¿no? Entonces me preguntaba si también en los textos de periodismo literario la voz del periodista también entra como una fuente, pues. Claro. Eso, básicamente. Sí. Más que una fuente, a ver, el periodista es una fuente cuando es testigo directo de un hecho. O sea, porque hay, digamos que categorizar bien. Las fuentes son las fuentes de información.
El punto de vista y de hecho las grandes, digamos, lo más moderno en cuanto a prácticas de periodismo de calidad, habla, bueno, sí, no existe la objetividad como tal, porque ni en ciencia dura existe la objetividad como tal, ¿no? Ya hay todos estos estudios, que a mí me encanta citarlos cada vez que me tiran lo de la objetividad, que gracias a su mentada objetividad, pues nadie supo que existía no sé, la endometriosis, ¿no? O sea, que el clítoris le hicieron una ecografía completa hasta por ahí de los años 90, porque la objetividad era qué sentían los hombres de 35 a 45 años, y gracias a esa objetividad ni siquiera se sabía que en casos de infarto las mujeres tenían otro tipo de síntomas, o sea, ¿no? En casos, por ejemplo, del espectro autista tienen otro tipo de síntomas en fin. Entonces, claro que el punto de vista, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con esta experiencia situada de la que hablan las feministas, por ejemplo, pero también desde el periodismo. Desde el periodismo no se le llama así, pero se habla de hacer transparente nuestra postura editorial, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un periódico, de transparentar la pauta de publicidad, de con quienes nos pagan y cuál es nuestra postura, porque claro que todos estamos atravesadas por ideas, por ideologías, por formas de ver la vida, por nuestro aparato teórico metodológico, sea consciente o no, por nuestra doxa, por todo eso. Y claro, es un proceso en construcción. Por eso, claro, uno llega a la verdad, pues llega muy pocas veces a esta verdad así, ¿verdad? Pero se tiene que hacer todo este esfuerzo para acercarnos lo más posible a algo que pueda comunicar a otras personas también, ¿no? Y que aporte al esclarecimiento de ciertos aspectos, ¿no? Entonces, sí, no es tanto que el punto de vista del autor o de la autora sea una fuente, insisto, sino es esa, ¿no? Es nuestra visión del mundo. Claro que mi visión va a ser muy diferente al de una mujer de otra edad, con otra ideología, que tenga otra religión, que haya crecido en distintas circunstancias, es muy diferente, y eso, pues, mientras sea más transparente, el lector, la lectora puede decidir, puede traducir mejor lo que estamos escribiendo y puede hacer también un mejor, puede ser por un lado un mayor disfrute, pero por el otro lado también le va a dar más, ¿no? Va a poder hacer un uso más claro respecto a lo que está leyendo. Gracias. Y bueno, no sé si tienen algún comentario más hasta aquí, ¿no? Yo veo que ustedes están espérenme tantito. Espérenme, no sé por qué no me está saliendo esto, espérenme. Ahí. Bueno, lo último que tengo, en realidad, creo que ustedes ya lo van a saber como muy bien. O sea, ustedes ya, esta parte ya, para ustedes, de seguro ya la vieron más en otros espacios, pero bueno, hay algunas estructuras literarias que en realidad, bueno, la dramática clásica, que es lo que hablábamos del planteamiento, nudo y desenlace, que para mí es la base de todo, ¿no? O sea, que la historia tenga una dirección, ¿no? Que tenga una dirección, que el protagonista tenga, o sea, o tenga un objetivo, ¿no? Y que haya un desenlace, ¿no? La Hollywood, que se utiliza mucho, y la policíaca es muy utilizada en crónica, porque hay muchas crónicas policíacas, pero también porque es una estructura que permite, que permite crear como pequeños misterios que hacen, por ejemplo, en el caso del periodismo, muchas veces si se trata de temas no tan que apelan tanto, es difícil mantener el interés. Entonces esto permite generar otros pequeños subplots que permiten hacer un tejido de escritura más, vaya, que se lea hasta el final, que es uno de los grandes problemas con el periodismo en la actualidad. La estructura dramática contemporánea, que esta la saqué de un
de un taller de guión cinematográfico que alguna vez tuve. A ver, aquí si ven ves que alguien de ustedes hablaba sobre el tema de la entrada, ¿no? De la importancia, déjenme ver dónde dejé ¿no? De la importancia de la primera, de las primeras, del gancho, como le llaman. Bueno, pues aquí está. En guión de cine se habla de que son los primeros 10, 15 minutos y que tiene que ser casi un knockout para que el espectador se quede. Pues está aquí presente, ¿no? Muchas veces este gancho ni siquiera tiene que ver con la acción directa, pero tiene que tener mucha intensidad para enganchar a la audiencia obviamente en el primer, ¿cómo se llama? En este primer, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Primer momento, el planteamiento del problema, ¿no? Y el cambio también, se habla también de un arco narrativo, de personajes, el clímax, ¿no? Esta parte que sería como, esta parte que se le llama como secuela en inglés, que tiene que ver con los momentos reflexivos después de una crisis y antes de la crisis final, del clímax final, ¿no? Y el momento de donde ya se da un desenlace y aquí un aterrizaje, como decían los antiguos griegos. Aquí no puse fíjense, no, se me olvidó poner uno de la policíaca, de la estructura policíaca. A mí me gusta mucho. Vamos a imaginar, si ven que ustedes, si se fijan, esto básicamente es un triángulo más grande. ¿Sí pueden ver, sí ven mi cursor? ¿Sí? Ay, ¿Sí lo perdón, ven es o no? que Isa le está apretando los botones. Ajá. Sí, tía, no, Sí. no. Yo mañana te informo. ¿Sí ven el cursor o no ven el cursor? Sí, Sí, sí. Ajá. Ah, ok, muy bien. Bueno, vamos a imaginarnos que este es un triángulo narrativo, ¿no? Y aquí está el clímax. Básicamente así son. Entonces, con la estructura policíaca, uno mete como pequeños, como pistas falsas, porque aquí hay un misterio que se tiene que resolver. Entonces, metes como plots secundarios, uno aquí, otro aquí, y los cierras un poquito antes del clímax, ¿no? Esa estructura es muy efectiva al momento de escribir historias y se puede utilizar, obviamente no solo para policíaca, aunque policíaca funciona muy bien, pero se puede utilizar también para cualquier tipo de historia que requiera como, por ejemplo, tal vez en un perfil en donde a lo mejor no es tan fuerte como se pueden usar estos como pequeños ganchitos para poder darle más coherencia dramática. Y bueno, la elección de personaje, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando aquí no tanto en una pieza de largo aliento, sino tal vez en un reportaje o en una crónica para una revista, pensando un poco como la pregunta que me decían, ¿por qué escogiste esas historias de todas las cientos de historias a las que tuviste acceso, ¿no? Pues tal vez por cercanía, tal vez porque uno hace clic de una manera más profunda con algunas personas que con otras, o sea, eso es de humanos. Hablábamos un poco del caso de Guy Talís con estos personajes de la mafia, con el propio Frank Sinatra, con el propio Truman Capote, que de alguna manera generó un vínculo con uno de los asesinos en La Sangre Fría, ¿no? Digo, una tiene acercamientos o coincidencias, entonces, bueno, hay una elección del personaje que puede ser un hilo conductor de lo que queremos narrar, puede ser inclusive la historia tal vez de la resistencia, se hace mucho eso, ¿no? La resistencia de una comunidad frente a un tema del agua, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues obviamente tenemos que hacer esta descripción del personaje, ¿no? Que puede parecer esto como muy básico, pero que a veces al momento de escribir sobre no ficción se nos olvida, ¿no? Cómo es su apariencia, cómo la vamos a describir en acción, ¿no? En acción. Esta parte está, o sea, sabemos su apariencia, su voz, su pensamiento, pero cómo la vamos a describir en acción y en narrar, y bueno, y al momento de narrar sus cosas, ¿no? Los aspectos que deben ser explícitos, que era un poco lo que
platicábamos, ¿no? El espacio, ahora sí que el paisaje, ¿no? La construcción de mundos, que pareciera que es solo una cosa de la ficción y más específicamente de la fantasía o de la ciencia ficción, pero en realidad, inclusive cuando estamos escribiendo no ficción, nosotros tenemos que construir ese mundo para alguien que no lo conoce, ¿no? Y establecer y delatar el paso del tiempo. Así como el ritmo se da a partir de la acción y la descripción. No sé si hasta aquí tienen preguntas o comentarios. No me dejen hablando sola mucho tiempo porque siento que le estoy hablando a la computadora. Bueno, pues en lo que se Sí, animan para así como una ronda de sí, cierre, sí. te puedo decir que te mandan saludos desde Colombia en Facebook. El segundo, también Carmen Estrada dice que buena conferencia, gracias. Antonio Mundaca, excelente conferencia, gracias por la enseñanza, Lidia. Eso te dicen en Facebook. No sé, bueno, pues podríamos ir, como les decía, cerrando. No sé si quieren decir algo más. O sea, pues puede ser como un comentario o una pregunta ya de las últimas. Ana. Gracias. A mí me quedó un poco la duda o la inquietud de cuando hablabas, Lidiet, sobre la diferencia de los estilos entre Truman Capote y Guy Talís, que más allá del virtuosismo literario de sus piezas, había una diferencia, digamos, como, si entendí bien, entre la verificación de los datos factuales, la rigurosidad, digamos, de uno contra la del otro. Truman Capote era como más disperso en eso, digamos, y Talís era más riguroso. Entonces, ¿en dónde estaría el límite para que una de esas piezas tuviera quizá tan poca rigurosidad que fuera considerada no ficción? O sea, solo se trata de que el escritor o el periodista declare que es no ficción, más allá de que se puedan o no comprobar los datos factuales. Ay, qué buena pregunta. A ver, sí, a mí me gustaría como refrasear un poco esto. Creo que ellos parten de epistemologías distintas. O sea, Capote viene de la literatura y encuentra digamos, en la no ficción una forma de hacer literatura, pero digamos, su formación principal es literaria. Y Talís no. Talís va a una escuelita, estudia periodismo, entra a un periódico y dice, quiero escribir cosas que se parezcan a cuentos, pero que sean verdad. Entonces, de ahí hay una postura muy diferente. Eh, yo creo que A Sangre Fría termina siendo una novela, ¿no? Pero vean qué atractivo es el decir que es no ficción, porque dice así, cada palabra que encontrarán en esta novela es verdad, dice algo así al inicio, ¿no? Y sí está basada en un hecho real, hay entrevistas muy importantes, o sea, A Sangre Fría se fue, si mal no recuerdo, se fue publicando por entregas, muchos, o sea, está basada en trabajos que se fueron entregando que se fueron publicando por entregas. Entonces hay unas que sí, pues que sí son entrevistas, pero, a ver, voy a poner un ejemplo, él decide, este es el que me acuerdo con mucha claridad porque digo, que yo puedo entender que un periodista haya cometido un error de no verificación, o sea, es muy fácil que pase, ¿no? O sea, por eso hasta los mejores periodistas en los grandes periódicos tienen esta figura de fact-checker que se dedica a revisar que si tú dijiste que había una flor color rojo en tal lado, va y busca la flor roja, porque es muy fácil equivocarse. Pero aquí, recuerdo lo que hace tal es perdón, Truman Capote, hay un pony que era de la niña, de Nancy, ¿no? Y entonces él describe en todo un capítulo cómo el pony se va a ¿cómo se llama cuando hacen estas subastas, ¿no? Donde va la gente y a ver quién da más dinero por el pony y no sé cuánto, ¿no? Entonces él escribe en su novela que el pony, que nadie dio un peso por el pony, que el pony vivió triste o algo así. Cuando en los hechos, así los periodistas dijeron, no, no, mentira, el pony enseguida se fue con una familia que quería mucho a la familia a la familia que falleció, ¿no? O sea, esto es cuando dice, es que esto no fue un error, esto fue que él quería cerrar este capítulo con esta escena
llamémosle patética en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? De una escena de patetismo donde... Y eso, o sea, insisto, aunque yo ame a Capote, pues no, ¿no? Ahora, ¿cuándo se publicó? ¿Cuándo se publicó Sangre Fría? A ver, déjenme buscarlo, espérenme. Creo que no lo puse, ¿verdad? A ver. Es del 67. Del 67 para acá, es que como todo, ha habido avances, ¿no? Entonces ahora, la no ficción que se hace ahora tiende a ser más rigurosa, tiende a serlo más. O sea, hay piensen además, o sea, yo les dije, recuerdan que les platicaba, periodismo y literatura siempre han ido de la mano, ¿no? O sea, siempre ha habido, ¿no? Está, por ejemplo, esta obra que a mí me gusta mucho del Diario del Año de la Peste, donde Daniel Defoe, que además era un tipo muy interesante, porque era así medio bribón, pero también era disidente político y siempre estaba metido en problemas, o sea, era un tipo maravilloso. Se inventa, o sea, a partir de recursos reales, de documentos reales, se inventa un personaje para narrar lo que ocurrió en una gran como epidemia de peste que hubo 30 años antes, ¿no? Siempre ha habido el periodismo narrativo. Al inicio de los años del siglo XX, es que el basado en hechos reales ahora es muy flexible. Piensen en el exorcismo de Emily Rose. O sea, no hay nada más flexible que ese basado en hechos reales. O sea, entonces el basado en hechos reales, no, o sea, aquí sí había el interés de informar cosas muy específicas, ¿no? Gabriel García Márquez tiene otra que es muy interesante, de Caracas sin agua, no sé si la han leído, es maravillosa, pero igual se inventa un personaje para contar Caracas, que se quedó sin agua como no sé cuánto tiempo, que fue un drama, ¿no? Pero a principios del siglo XX se empieza a dar esta idea justo de que el periodismo tiene que ser objetivo y que los periodistas son como obreros de la información, entonces que no podían dar su opinión. Entonces, eso en Estados Unidos, además, con el nuevo periodismo estadounidense se trata de romper eso, entonces es la gran innovación. Pero pues sí cayó en excesos, ¿no? Entonces, yo pienso, por ejemplo, que ni siquiera tuvo que haber hecho, o sea, su obra era tan buena que no necesitaba hacer ese capítulo que además es cero memorable de la vez que subastan al pony de Nancy. No, pero había todavía estos lastres. En la actualidad me da la impresión de que no va tanto por ahí, pero sigue existiendo todavía esta tendencia llamémosle, de cierta imprecisión, que sí podría, yo creo que sí tiene connotaciones éticas, sobre todo si clamas que es no ficción. No sé si me explico, ¿no? Eh, Depende el nivel de honestidad con el que cuentes las cosas. Hay muchas cosas que no vas a poder saber y que tal vez vas a hacer elucubración acerca de cómo pasó, pues di que a lo mejor fue así, o que crees que fue así, y ya, y a mí en lo personal me importa mucho, sobre todo porque algo en lo que se ha vuelto muy popular este tema es en el tema, por ejemplo, de violencia en México. Tú estás jugando con casos reales, con historias reales, y ahí me parece que no, o sea, que el ser riguroso importa mucho, ¿no? Y porque además el tema de basado en hechos reales, como pone Ana, es muy atractivo, porque o sea, entonces estás defendiendo mala literatura basado en hechos reales. Entonces, pues eso, o haz buena literatura o mala literatura y ya, ¿no? Pero o hechos reales, no sé si me explico, ¿no? Pero bueno, la literatura siempre se ha inspirado en hechos reales. Edgar Allan Poe tiene muchos cuentos inspirados en hechos reales. El feminicidio que ocurre en Oliver Twist está basado en un feminicidio real que sacudió a Londres en su momento. Entonces, entiendo la fascinación, pero eso, no sé si queda claro o nada más me estoy repitiendo y diciendo como que lo mismo, pero finalmente, insisto, también hay una evolución del género en los últimos años. No se escribe igual
en los años 60 que ahora en temas de no ficción. Entonces también hay una evolución y se hacen mejores discusiones. Pienso, por ejemplo, en Hunter Thompson, que es muy gustado, pero hay cosas que en la actualidad ya no se harían, ¿no? Sí, no sé si. Gracias. Mauren. Sí, yo tengo una pregunta más de recomendación y de carácter personal, y es como una persona que investiga temas, ¿verdad?, tan fuertes como estos, que bueno, no todos lo son, pero que este trabajo era bien fuerte. ¿Cómo cuida su salud mental y emocional en el proceso? Porque hay que exponerse a mucho dolor, a historias muy crudas, y cómo además proteger el resultado final del trabajo de una cosa que se quede como en lo emocional, porque es que, bueno, el que está escribiendo y el que está investigando, hasta dónde se puede separar de alguna forma, o si es que es necesario que se separe o no emocionalmente de la temática. Sí. Bueno, pues yo durante el tiempo que llevé esa columna tuve acompañamiento eh, terapéutico, pero no hay forma de que no te afecte, ¿no? Entonces, en parte también al entregar el manuscrito para mí fue un cierre eh, durante, o sea, fue un cierre para eso porque sí, ya había un desgaste, ¿no? Yo no, o sea, para mí la opción, y bueno, eso es muy, no hubo un tema como de separación, para mí no era posible tener un tipo de separación sobre esos temas, o sea, sí, eh, pero desde antes era, o sea, por eso hablaba un poco de este tema de cuando hablaban de la objetividad, que era lo que decían, no, pues tu objetivo, pues, ¿qué es ser objetivo frente a crímenes tan graves? Pues es muy difícil ser objetivo. Puedes aspirar sí a un periodismo de calidad y a este tipo de cosas, ¿no? A contrastar fuentes, establecer hechos, etcétera, pero pues uno no es objetivo. No, y no aspiraba en absoluto a ser objetiva, aspiraba a eso, ¿no? Como les decía, o sea, tener el objetivo de poder transmitir lo que quería decir, esto que los reporteros y las reporteras resumíamos, es un calvario para los padres, ¿no? O para las madres, pues, que no dice nada, ¿no? Entonces, que quería como que eso, que fueran, ¿no? Que acompañaran y que entendieran de qué estábamos hablando cuando se decía es un calvario, ¿no? Y también obviamente había una aspiración de investigar, de aportar a la construcción de la verdad, ¿no? Ahí sí, de aportar a que no quedaran encubiertos crímenes tan graves. También había ese hasta donde pude llegar. También tú me vi, porque cuando les digo eso de repente tenemos la necesidad de pensar que vimos con la verdad, es porque yo también me vi de repente, me descubrí que no podía asegurar cosas y que entonces pones lo que encuentras y lo contrastas, pero que no puedes dar un cierre definitivo. Y eso requiere un grado grande de honestidad. Bueno, no estoy diciendo, oh, yo soy la súper honesta, pero para mí sí requirió un tema de reflexivo, decir, eh, no puedo decir que sé esto ¿no? Puedo decir que sé esto, pero no que tengo todos ¿no? Y eso es duro. Si ustedes leen, por ejemplo, muchos libritos de no ficción, a mí me gustan mucho, casi siempre prometen resolver misterios. Y en realidad es que de ciertos casos se han escrito hasta 20, 25 libros y todos juran que tienen la verdad. Y nadie ha sido lo suficientemente honesto para decir, la verdad es que no se va a saber de ciertos casos. Y eso es, eh, no sé, es algo que a mí como periodista me sigue fascinando y doliendo. Por eso les decía, mientras más pasa el tiempo es más difícil saber. Por eso es importante tener que eso lo reconozco mucho, sobre todo de mis colegas periodistas, ¿no? De esta agilidad de empezar a buscar información lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, no siempre se puede, entonces nosotros trabajamos con lo que tenemos y con lo que podemos, ¿no? Gracias, Lidiet. Guadalupe. Sí, tengo una duda.
Ujú, Obra como la de Lidia Cacho, por ejemplo, ujú, que tuvo la intención, según yo, y parecería que fue así, de denunciar y lograr que se hiciera justicia, ujú, ¿se pueden encuadrar dentro de periodismo literario? ¿O es la forma en que está escrito también? Porque hay varios libros así que son de ujú, denuncia y que incluso, bueno, ni se diga la obra de Lidia Cacho, a todo lo que dio lugar, ¿no? Y hay otros libros también en México, cuando menos, porque lamentablemente hay demasiado material, ujú. demasiadas situaciones que merecerían ser tratadas con detenimiento y con buena investigación y honesta. Claro. Si lo que las hace literarias es la forma, teniendo, porque qué duda cabe que tienen a veces mucha información, buena investigación y fuentes confiables, Ujú, pero la forma en que está escrito, a mí me da la impresión a veces que no, que como tienen ujú, como objetivo la denuncia, no le dan o no se da una situación de orden literario en la forma de que esté ujú. escrito. O es una Claro. apreciación equivocada mía, cosa que es bastante posible. Miren, no conozco cuál era la intención de Lidia Cacho al escribir. Estoy pensando sobre todo en el libro Los demonios del Edén, ¿no? Que es como el que me da la impresión de que es un formato de gran reportaje y está muy bien escrito. O sea, no, pero no podría decir si ella intentaba hacer una pieza de periodismo literario, no creo que haya sido, pero está bien narrado, pues, ¿no? Pero pero no me atrevería a decir que es, pero no sé, ella, yo creo que ella quería hacer un formato, o sea, sí es una crónica, es un poco como lo que hablábamos de Kapuczynski. Capuchismo es periodismo literario, es periodismo literario que está más de la, o sea, su episteme o su origen es más del lado periodístico. Y creo que eso pasa con el caso de Lidia. Y es interesante porque Lidia, hay un punto que es importante, ella era más activista que periodista en aquel entonces. O sea, sí estudió, entiendo que sí estudió periodismo, que sí lo practicó, pero no es una periodista de formación que haya pasado muchos años en un periódico como reportera. O sea, sí es periodista, pero digamos de otro. Entonces creo que va más por ahí. Hay otras piezas, insisto, ¿no? Pienso en Fernando Benítez, donde es totalmente literario y es otra cosa, ¿no? Eh, pero no creo tampoco que sea como lo más relevante en el caso de ella, ¿no? Muchas gracias. Sí, Bueno, si quieres, por último, te paso a lo que preguntan en Facebook. Julia sí. Díaz pregunta, ¿quiénes serían los referentes de periodismo de no ficción actual que nos recomendarías leer? Creo que me parece una buena pregunta para cerrar. Ajá. Bueno, ¿Quiénes te gustan, no? ajá. Bueno, a mí me gusta mucho Leila Guerriero. Me parece, sí, me parece buenísima. Eh, me gusta mucho Daniela Rea, pero es mi amiga, entonces suena así como, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Y la quiero mucho, además un ser humano muy bello. Eh, es que hay muchas, Diana del Ángel tiene un libro muy interesante sobre Ayotzinapa y tiene otras cosas que no he leído, que no me he dado el tiempo de leer, pero también tiene cosas que valen mucho la pena. Procesos de la noche, ¿no? Es De Diana. Procesos de la Noche, el de Ayotzinapa, sí. Basado muy cerca eh, justo hablando de Ayotzinapa, está el libro de John Gibler, que es muy narrativo, ¿no? Y de muchísimo trabajo, tiene un trabajo muy profundo. Y ahorita no recuerdo su nombre, el libro de John Gibler sobre Ayotzinapa, y es totalmente narrativo. Eh, estoy pensando más. Bueno, sí, justo las crónicas de Fernanda Melchor, pero hay mucho, es que hay también, no sé, pienso también como en piezas, en cosas que se han hecho. Hace poco leí, espérenme, es que de haber sabido que me iban a hacer esta pregunta, me preparo.
Traigo mi listita, porque les voy a ser bien honesta, yo tengo una memoria re mala, espérenme. Bueno, mientras el de John Gibler, Sí, que es sí, sí, buenísimo, sí, una sí, historia oral de la infamia, sí, que es justo, tiene como subtítulo Los ajá, ataques contra los normalistas de Ayotzinapa. ajá, ajá, Sí, que es muy bueno. sí, sí, ese es muy bueno. Eh, Insisto, Diana del Ángel. O sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, ya de un lado más literario está Karen Villeda, sacó también un texto muy padre que se llama Agua de Lourdes. Mm. Eh, mm, mm, bueno, obviamente el de Cristina Rivera Garza, ¿no? Eh, no sé qué más, es que ahorita sí me agarraron como... eh, Ah, pues con eso podemos, sí, igual, pues, por ejemplo, tú estás incluida que eso es también muy interesante, ¿no? Que ha habido también ajá, mucho interés por parte, bueno, no sé si mucho, pero un interés ajá, de ajá, parte de las editoriales justamente para difundir el género de la no ficción, ¿no? Como si buscáramos ajá, como ciertas certidumbres. Tú estás en la ajá, antología de sí, crónica, ¿no? De que sí, publica la UNAM, son sí, sí, anuarios sí, de crónica reciente sí, sí, latinoamericana, y sí. también puede echar un ojo. Dice acá Sí. Guadalupe Hernández, Ah, sí, está Marcela Turati, está Marcela Torate. Daniela Pastrana. Daniela Pastrana tiene, es que como había pensado en libros, el de Daniela Pastrana es muy interesante porque es muy de primera persona, de una Ujú. periodista, de nuevo, que viene del periodismo porque escribe un texto muy, muy personal. Eh, está muy bello, ¿no? De acostumbrar, algo así como acostumbrándome a llamarte hijo, y está el de Marcela Turati, de los vuelos, del caso de Alicia de los Ríos. Eh, sí, es que hay mucho, pues, y sí está, insisto, está muy de moda, y no sé si eso es bueno o es malo. Es bueno y es malo. O sea, es bueno en el sentido, pero también eso, como periodista siempre me preocupa un poco, es que lo fácil que es como sembrar cosas que no son, no, o sea, insisto, o sea, errores cometemos, pero de repente sí hay cosas que fallan a la ética, ¿no? Entonces esa parte para mí siempre ha sido como una preocupación, ¿no? Pero bueno, Bueno, sí. No, pues muchas gracias, Lidia, la verdad. no, Lo gracias a usted. disfrutamos muchísimo. Te Bueno, disfrutamos leyéndote también, te seguimos leyendo, estás con los periodistas de a pie, ¿verdad? sí, Y en pie de ahora página, pie ahí de sí, página. sí. ¿Y en dónde más te leemos? Bueno, ahorita, no, ahorita estoy ahí. Lo Sí, último que hice fue en Gato Pardo, es que como estoy acá en el doctorado ha sido un poco difícil, pero publicar algo más que no sea mi columna y algún par de reportajes, pero ya pronto espero poder ya entregar algo de más largo aliento también. perfecto. No, pues de nuevo, Sí, muchas gracias. Acá el grupo se une a los agradecimientos. Y bueno, pues gracias, gracias también a quienes siguieron la transmisión en vivo en Facebook Live. Buenas noches. gracias. Buenas noches. Bye.